Hemos arribado al séptimo segmento de este documental sobre la Diablada. Desde la tercera hasta la sexta parte habíamos visto todavía debates nacionalistas con estudiosos peruanos. Muchos de ellos arguyen que esta danza se habría originado en la zona de Juli, Puno, Perú. Sin embargo, como vimos hasta el final, la mayoría de estudiosos académicos peruanos reconoce claramente el origen boliviano de la danza de Diablada. Ahora vamos a pasar a revisar qué es lo que se piensa en la zona chilena, más propiamente en la parte de la Tirana, que es la zona andina, que también tiene unas danzas de diablos. Un asunto que para mí fue una novedad, que el baile se originara justamente con la Virgen del Socavón y, bueno, la tradición minera boliviana permanentemente del diablo al interior de las minas. Una leyenda que surge en las minas bolivianas y que está presente en el Carnaval de Oruro, en la que recoge precisamente el documental Diablada, las dos caras de una pasión, que Iquique Televisión presentó esta semana a la comunidad iquiqueña. Me resulta importante porque creo que nos ayuda a buscar las similitudes, los elementos comunes que hay entre los pueblos, pero también a poder distinguir los elementos que son propios y que marcan la diferencia entre lo que ocurre en Oruro y la fiesta del Carmen de la Tirana. Iquique Televisión realizó una profunda investigación y registro de las bases de la Diablada, uno de los bailes más populares en la tradicional fiesta de la Tirana. Encuentro muy interesante, hasta incluso anoté unas palabras porque creo que tenemos que saber de dónde vino la Tirana. El documental permite dilucidar el origen de la Diablada y su inserción en la fiesta de la Tirana a mediados del siglo pasado. Y con el tiempo me acuerdo de la llegada, la primera vez, de dos diablos que venían en un baile gitano Chuquicapata. Que ellos traían ya este tipo de vestimenta con capas cortas y con estas máscaras que se usan ahora, que venían de Bolivia. Sabemos que la distancia es una limitante para hacer una investigación más profunda. Sin embargo, con esta excelente herramienta que es la web, podemos encontrar artículos a veces algunos videos. He llegado a la conclusión de que no tenemos ciertamente un debate sobre el origen de la Diablada con estudiosos chilenos. Ojo, hablo de la Diablada, una danza con sus propias características, sus propios pasos, su propia música, que afortunadamente los estudiosos chilenos, la mayoría de los que he podido revisar, reconocen que viene de Oruro, pero la diferencian de otras danzas de diablos que obviamente existen en toda la zona andina de Chile. Lamentablemente tenemos bastante polémica con este tema de la danza de la Diablada, porque constantemente tanto Perú como Chile muchas veces lo presentan en festivales internacionales como si fuera danza de sus respectivos países, ¿no es cierto? Y nos llamó poderosamente la atención el hecho de que Chile ha hecho una investigación en relación al tema y haya llegado a la conclusión de que la Tirana tiene bastante influencia boliviana, ¿no? La investigación a la que se refiere Pinto ha sido realizada por Iquique Televisión desde 2008. Entiendo que muchos de mis compatriotas se incomoden o molesten cuando escuchan decir que estas danzas son del norte chileno. A veces lo hacen las televisoras, a veces lo hace la gente común. Pero en estos 4 o 5 años que he estado estudiando sobre danzas he aprendido algo que es importante, que todos nos llegamos en cierto momento a apropiar de cosas que no son nuestras. Nos pasa también a los bolivianos, les pasa a los peruanos, les pasa a los chilenos, argentinos y a todo el mundo. Esto es natural precisamente por el desconocimiento en estudios sobre estas manifestaciones culturales, y creo que en el caso de los chilenos podemos diferenciar muy claramente entre la gente común, que obviamente lo hace porque desconoce, y los estudiosos o antropólogos, sociólogos que conocen de la materia, que hasta donde he visto, como ya lo dije, reconocen claramente el origen de la danza de la Diablada en Oruro, Bolivia. Chile, por ejemplo, reconocen que los diablos de la Tirana no son los mismos, no son originarios del norte de Chile. Ellos reconocen plenamente, y hemos estado en acuerdos con antropólogos chilenos, que ellos dicen que el origen de los diablos de la Tirana en Chile vienen de Oruro, Bolivia. Y esto quiero dejar bien en claro lo siguiente. Cuando se hicieron unos documentales por Iquique, por una televisora de Iquique, vinieron justamente a investigar este proceso, y nosotros teníamos documentos de los años 40 y 50 que mostraban justamente esa relación entre Iquique y Oruro, porque hasta 1944 en Iquique tenía su propia estructura constitutiva de un personaje de diablos, porque en cualquier parte del mundo son danza de diablos, solo en Oruro son diablada. Ese es un elemento. Y en el Ecuador también, si no me equivoco. Claro, pero reconocidos por la lengua, por la Academia de la Lengua, solo se habla de diablada en Oruro.
Por ejemplo, lo que pudimos ver en La Tirana es que La Tirana tiene características propias, acordes a su entorno sociocultural, porque si bien es cierto que tienen elementos, digamos, en cuanto a trajes, a máscaras que se traen de Bolivia, sin embargo, la forma de bailar, los pasos son totalmente diferentes, por ejemplo, a lo que es la Diablada de Oruro. Debemos dejar algo en claro para que no se confundan los conceptos. En La Tirana, Chile, por la zona de Tarapacá, Iquique, ya existían diablos antes de la llegada de la Diablada de Oruro, aproximadamente por los años 50 a 60, como dicen algunos historiadores, y podemos observar algunas fotos para que ustedes vean la diferencia. Se pueden notar las claras diferencias entre los diablos de La Tirana, conocidos como los diablos sueltos, y el personaje de Diablada de Oruro. También debemos acotar que este personaje de diablo que existía en La Tirana, en realidad antes de la llegada de los diablos de Oruro no tenían coreografías específicas, también bailaban con otra música y más que todo eran una especie de personajes jocosos que participaban en diferentes danzas, molestando y haciendo algo juguetones. Yo personalmente he estado en La Tirana y he podido indagar justamente sobre este aspecto y he podido comprobar en realidad el diablo de La Tirana también es antiguo porque su origen tiene relación con una leyenda que tiene que ver con una ñusta que se enamora de un español en la época de la conquista de Almagro, y ahí aparece la chinita en la cual cada fiesta de la Virgen del Carmen le hacen su devoción. Para complementar este trabajo quiero recurrir a algunos estudiosos chilenos, uno de ellos Lautaro Núñez, alguien muy importante que ha hecho obras sobre danzas de diablos, asimismo a don Alberto Díaz Araya, de quienes he extractado algunos elementos para que ustedes puedan tener algunos datos sobre los diablos en la zona andina de Chile, pero particularmente en el diablo de La Tirana, este personaje conocido como el diablo suelto, que participaba en muchas danzas como un personaje jocoso, como dijimos, molestando a los niños, asustando, y pues poco a poco fue constituyéndose en un elemento de danza que se fue formando con el tiempo. Los diablos o figurines son bailarines individuales que acompañan a cualquier compañía. De pronto se reúnen 4 o 5 y bailan en conjunto. Son personas que han cometido un grave pecado o han recibido un favor extraordinario de la Virgen y para expiar culpas o agradecer perdones, visten de diablo. El traje convencional es de paño rojo, cola del mismo color y máscara o antifaz con cuernos. Las máscaras bolivianas, muy usadas en La Tirana, son de variados colores y llevan serpientes o lagartijas. En el norte grande de Chile, es posible distinguir 2 tipos de bailarines que visten de diablos: los diablos sueltos y las agrupaciones de diabladas. Estos últimos corresponden a sociedades religiosas que danzan con enormes máscaras. Poseen una clara influencia de las diabladas bolivianas de Oruro, fundadas hacia fines del siglo XIX, que bailan a la Virgen del Socavón durante el carnaval. Esta influencia se advierte tanto en sus vestimentas como en los personajes. Para tener de manera documentada, quiero que observen este artículo del estudioso chileno Díaz Araya, cómo a partir del año 1957 se empiezan a conformar grupos de baile en La Tirana de estos diablos dispersos o figurines independientes que participaban en varias danzas. Las diabladas tiraneñas se organizaron como agrupaciones hacia mediados del siglo XX. Fue en esa época que el peluquero iquiqueño Gregorio Órdenes, padre del actual obispo de la diócesis de Iquique, reunió a varios figurines que vestían de diablo para darle cuerpo y sentido asociativo a la primera diablada de Chile, en 1957. La influencia boliviana se dio a partir de 1960, año en que visitó la zona la Diablada de Oruro. La Diablada surge de la iniciativa de Gregorio Órdenes, el Goyo, y Héctor Rodríguez, el Manicero, quienes, impresionados por la Diablada orureña que visitó Iquique en septiembre del año 1958, deciden crear la Diablada Servidores de la Virgen del Carmen, la que ocasiona el surgimiento de otras. Actualmente, la máscara del diablo se ha transformado en la postal más difundida de la fiesta de La Tirana. De joven trabajamos con el caporal íbamos a trabajar, yo trabajaba de costura allá a La Juanera, también era peluquero, con Gregorio Órdenes, ya está. Y él hacía careta,
esas caretas antiguas que hay, que le ponen un lagarto acá, un sapo por acá, con cachitos chicos nomás, ya está. Cuando llegó el momento de que para formar la diablada, había llegado acá la caravana de Oruro, que se llamó. La caravana de Oruro llegó camiones cargados con naranjas, con negocios allá, y ahí venía una diablada. Entonces a mí, como yo era teniente ya, de ahí de la bomba número 8, que ya no existe ya, llegaron ahí la banda de los bolivianos y bailarines. Y ahí me hacían a mí, paisano, entra así, como una, para escuchar esa música por primera vez. Se fue la caravana. Cuando supo que yo me había salido ya, que yo había renunciado del baile Piel Roja ya, y me dice a mí un día, oye, Manicero, formemos un baile en la diablada. ¿Para dónde? Les dije yo. ¿Para Tirana? Pues. No, porque el nombre de diablo, para Tirana, decía yo, formar un baile. No, pues, ¿cómo? Si la Tirana es distinta. Pero si un baile de diablada, pues baile de diablada. Porque en Bolivia bailan a la Virgen del Socavón, que le llaman baile. Cuando de repente ahí ensayamos en un conventillo más, éramos que ensayamos, empezó con el baile ese. Para ir cuando fuimos a la Tirana fueron 12 personas. Uno de los dos iba a ser caporal. Él me nombró a mí, ya tú vas a ser caporal, porque él sabía que yo era caporal, pues. Ahí venía saliendo del caporal. Entonces yo, tú, Manicero, vas a ser caporal. No, le dije yo. Yo lo único de gracia que tengo, tú tenías una gracia que antiguamente para formar una diablada costaba traer los trajes, costaba todo, porque no Bolivia nomás era la que hacía esa careta. Si escuchamos el relato de uno de los fundadores de la primera comparsa de diablos que se creó en La Tirana, que como mismo comentó, inspirados en la Diablada de Oruro que llegó el año 1958, y si hacemos una comparación con lo que dice el texto de Díaz Araya, encontramos que más bien él comenta que se formó primero en el año 1957 y luego recién llegaría la Diablada del año 1960. No debemos preocuparnos por estas contradicciones temporarias. Yo, por experiencia en otras investigaciones, he visto que a veces la gente tiene alguna mala memoria en los años y seguramente los datos podrían fallar. Lo importante es el hecho y la secuencia que nos ha comentado este fundador de la primera Diablada, que se llamaba la Diablada de Goyo. Podemos en realidad de manera natural y el proceso geográfico que tenemos entre el norte de Chile y el altiplano central de Oruro. Porque nosotros encontramos, por ejemplo, cuando vamos a La Tirana, encontramos las sopaipillas potosinas, los chambergos potosinos, la coca cochabambina, el apio orureño, e inclusive cuando hablamos con la gente de La Tirana, hay una familia potosina que todos los años va y le cambia el ropaje a la Virgen de La Tirana. Entonces, ese proceso de la gente de Bolivia con La Tirana siempre se ha dado. Y es algo que no vamos a poder negar, porque hasta el día de hoy se sigue desarrollando de manera usual. Entonces, estos procesos de llevar danzas, traer y demás, nos decía, eso responde a una dinámica de la época. Por ejemplo, uno de los habitantes de Dávalos me decía, ¿no? ¿De dónde aparecen los pieles rojas? Y los pieles rojas aparecen porque en Oruro habían los chunchos, o habían los tobas. Ahora recordemos que en el caso del Carnaval de Oruro inclusive había la danza de los árabes de Antofagasta que venían todos los años a ver el Carnaval de Oruro. Entonces, este proceso de intercambio entre una región y otra siempre se ha dado. Pero lo que sí tenemos que reconocer es que en el lado de Chile sí reconocen la influencia y los procesos que tiene. En La Tirana, por ejemplo, la mujer, la que se disfraza de cholita, por ejemplo, no le dicen cholita, no le dicen china, le dicen la boliviana, como una especie de referencia al personaje que tiene que ver con la danza de los diablos. Hasta aquí creo que ha sido bastante claro en explicar cómo en La Tirana existía un personaje de diablos más antiguo y que gradualmente ha ido conformándose una danza a mediados del siglo XX, y casi paralelamente, pocos años después, llegó la danza de diablos de Oruro, la Diablada boliviana, que también ha influenciado y se ha quedado como parte de las fiestas de La Tirana,
Pero también quiero hacer notar que hay algunos escritores bolivianos, y voy a citar particularmente a uno que se llama don Freddy Arancibia, que es de origen potosino, quien plantea la idea de que el Diablo de la Tirana también sería de origen boliviano, más propiamente habría venido de esta danza que él llama el Tincudiablos de Potosí, de Aullagas, Potosí. Sin embargo, quiero ser crítico a esta apreciación, no le veo fundamentos ni pruebas científicas que puedan corroborar esa idea, porque cualquiera que leyese la obra de Arancibia, que se llama La Diablada Americana, y otras más que hizo antes, puede ver esta proposición. Sin embargo, yo pienso que él está equivocado, puesto que hay pruebas chilenas y de otras zonas, incluso coloniales, de que existe este personaje, obviamente de orígenes españoles, que se va fusionando a las ideas que también ha habido en toda América, y en este caso Chile no es la excepción. Podemos mostrar como prueba que en algunas zonas chilenas como Copiapó o La Serena existían danzas de diablos o personajes de diablos más antiguos, como estos datos que podemos recoger también de la obra del señor Díaz Araya. En festividades populares como el carnaval, algunos campesinos en Copiapó vistieron los atuendos del diablo para alterar el orden cívico como posible respuesta subalterna. A modo de ejemplo, en el verano de 1866, la prensa describió lo siguiente: la destreza en el echar la ligereza, en el huir y la salagarda de todos formaban en el barrio una verdadera Babel. También se veía una especie de comparsa formada de varios seres del sexo feo, que precedidos por un tamborcito, marchaban de a dos en fondo, vestidos de máscaras, y el jefe de diablo era el diablo un poco circunspecto. Vestía de colorado, con uñas y rabo, penetraba en las casas y después de dar sus órdenes, la comparsa ejecutaba una danza cuyo nombre no hemos hallado en el diccionario. Aplaudían las niñas, saludaban las máscaras y se iban con la música a otra parte. Qué interesante es encontrar una nota periodística tan antigua en esa zona de Chile que comente sobre una danza de diablos. Este tipo de artículos escasean bastante para todos los investigadores en la materia, incluso en Bolivia. De hecho, la mención de Oruro más antigua es un par de años posterior a esta cita, y lo mismo pasa con el Perú. Por eso estoy convencido de que los diablos de la Tirana tienen una relación más con una historia colonial que tiene que ver más con el centro de Chile que precisamente con la influencia boliviana, que efectivamente existe, pero llegó obviamente mucho más tarde. Pero sigamos escuchando. En la procesión del Corpus se exhibían catimbados, hombres vestidos de caprichosos trajes, simbolizando al diablo, empellejados hombres también cubiertos de pieles que son brazos, y aves muertas jugaban malas pasadas a los niños. Estos y otros documentos son evidencias de que en la Tirana y más al sur ya habrían personajes de diablos o incluso danzas, como hemos podido ver. De hecho, esto muestra y se contrapone a la posición del señor Arancibia de que los diablos de la Tirana habrían llegado desde Aullagas, Potosí, algo que encuentro bastante remotamente posible. Sin embargo, no descarto alguna influencia que pudo haber en algún traje o máscara, ya que las relaciones entre Potosí y la Tirana existían obviamente, pero no considero que haya sido una danza, porque como hemos visto, estos diablos sueltos que había en la Tirana se convirtieron recién en parte de fraternidades de baile, o más prácticamente diabladas, a partir de la diablada que llegó desde Oruro hasta la Tirana aproximadamente entre el año 57 al año 60. Cerramos esta séptima parte del documental sobre la Diablada y continuaremos con autores bolivianos que plantean otras hipótesis, como la idea de que la danza de diablos o Diablada habría surgido en Aullagas, Potosí, donde veremos a la señora Arancibia, y previamente revisaremos la idea de una danza que se llama actualmente la Diablada de Píllaro en el Ecuador, que antes se conocía simplemente como la danza de diablos de Píllaro, y veremos por qué lleva el nombre de Diablada actualmente. Esto en el próximo segmento, no se pierdan y estaremos con ustedes muy prontito.